Bueno, muy buenas tardes. Me encuentro muy, pues muy emocionado y creo que todos debemos de estar compartiendo estos sentimientos positivos porque en unos días nos va a estar acompañando en el Sistema Tecnológico Monterrey, pues el que para mí es uno de los pensadores más limpios, si me permiten utilizar esa expresión poco común cuando se habla de intelecto. La visita de Gil Lipovetsky pues debe ser por segunda ocasión es una fiesta aquí en el Sistema Tecnológico Monterrey. Hace algunos meses, cuando me enteré de que pues estaba confirmando su venida a México, pues a mí me dio muchísima alegría poder tener nuevamente la oportunidad de contagiarnos de un pensamiento, de un pensador muy original, de un pensador muy lúdico, de un pensador, y permíteme rápidamente explicar ese término que utilicé de un autor limpio, ¿no? Que no está midiendo sus ideas o sus palabras por ser políticamente o no políticamente correctas. Y creo que eso en los tiempos que estamos viviendo, pues es muy apreciado, al menos es muy apreciado por mí y supongo que por todos ustedes. Bienvenidos a esta sesión introductoria. Y quisiera empezar, como mi madre siempre me dijo que nunca empezara una conversación, con una disculpa, porque de ninguna manera me considero un especialista en el pensamiento de Lipovetsky. Pues sí lo he leído desde hace años. En la visita que hizo Lipovetsky hace algunos años aquí en el TEC, pues me tocó también la fortuna de hacerle una entrevista que a mí me pareció un alucine poder platicar con él en diferentes temas. Creo que soy mucho más un admirador de su pensamiento que un especialista. Entonces, por favor, los siguientes minutos en donde pues voy a tener la palabra, y luego el siguiente jueves la doctora Inés Sáenz va a tener la palabra para también compartir su pedazote de Lipovetsky, pues tómenlo como de alguien, repito, que está sumamente entusiasmado por escuchar de viva voz nuevamente a Gil. Quisiera empezar con una frase con la que me topé hace casi un par de años, y es de nuestro finito Carlos Fuentes, y dice así: no sé nada, no sé lo que está pasando. Estamos frente a uno de esos cambios, como los de 1848 o 1968, en los que el mundo se transforma y nadie sabe en qué dirección. Es otro mundo. Sé que están pasando muchas cosas, pero no sé qué está pasando. Yo creo que yo me identifico mucho con esta reflexión, y me encantaría que todos ustedes, colegas, alumnos, también pudieran pues sentir un lazo con esta idea de Carlos Fuentes que compartimos muchos. Cómo somos plenamente conscientes de que están pasando muchas cosas a nuestro alrededor, y sin embargo al mismo tiempo hay un acompañamiento de una especie de sospecha de no poder contestar de manera clara, explicar de manera clara qué es lo que está pasando. Están pasando muchas cosas, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿De dónde venimos? A lo mejor a algunas mentes brillantes les queda más o menos claro. ¿Hacia dónde vamos? Pues la verdad es que los que se atreven a hacer prospectiva, con todo respeto, pues tienen mucha imaginación y arrojo, ¿no? Valentía. Y no forzosamente precisión. Y no hablo de los siguientes 20 o 30 años, sino hablo del puñado de los siguientes 5 años que están enfrente de nosotros. Es muy complicado, dados los avances sociales, tecnológicos, de repente los eventos únicos que aparecen, como ya hemos tenido al inicio de este siglo, en donde
cambia, ¿no? La configuración del siglo XXI, y eso nos arroja toda una serie de nuevas experiencias e interpretaciones. Pocos, creo yo, son los pensadores, los intelectuales con los cuales podemos sentir una especie de, pues, arropamiento, ¿no? Una especie de un cojincito, ¿no? Para de repente no sentirse tan aislado en este mundo de eventos. Y en esa óptica quisiera empezar hablando del pensamiento de Lipovetsky. Y quiero primero hacer una descripción muy rápida de nuestro entorno pasado inmediato. Y por inmediato, pues pensaría yo en lo que llevamos del siglo XXI, pero a lo mejor me echo un par de décadas hacia atrás. Tenemos la enorme fortuna de tener, como lo dije, a Lipovetsky en el 30 aniversario de su primera gran obra, y acepto las críticas de lo que voy a decir a continuación. Desde mi punto de vista, pues Lipovetsky tuvo el terrible error de escribir su gran obra como su primera obra, ¿no? Y a lo mejor a Kant le pasó lo mismo, y a algunos otros personajes, en donde no hay que llegar de manera muy madura a la juventud, porque pues, ¿qué le pasa a estos genios, ¿no? Que ya a los 30 años ya dijeron todo lo que tenían que decir. No estoy diciendo eso. Lipovetsky, por supuesto, dijo muchas cosas después muy interesantes, algunas las vamos a analizar, pero híjole, llegar tan joven a una concepción tan interesante y tan completa de lo que sucede alrededor, y precisamente es este año donde estamos festejando esos 30 años, celebrando, conmemorando, pensando en esos 30 años en donde, pues para este trabajo y para otros, releer a Lipovetsky ayuda, como dije en un principio, ayuda a comprender. Quisiera hacer una rápida introducción, repito, de lo que son las condiciones del exterior, de lo que son las condiciones de nuestro entorno ideológico, político, económico, sociológico, para ponerle un aro al pensamiento, un aro interpretativo al pensamiento de Lipovetsky. Y podría arrancar de muchos personajes. Voy a arrancar de Alexis de Tocqueville. Me parece que Tocqueville es un autor que nos sirve mucho el día de hoy, y que lo tenemos como en un estante un poco lejano. Me parece, y parto de Tocqueville porque creo que hay una riqueza muy importante en el análisis que hace Tocqueville de la sociedad moderna. ¿Qué es la sociedad moderna? ¿Cuáles son sus características? Y a lo mejor lo que quiero compartir con ustedes, junto con Tocqueville, doy un salto de varias décadas, y menciono rápidamente en el mismo sentido a Baudrillard, como también un pensador, junto con Tocqueville, que más que andarle poniendo etiquetas moralinas, esto es bueno, esto es malo, la modernidad es buena por esta, la modernidad es mala por esto, pues se dedican a un análisis, desde mi punto de vista, mucho más frío y por lo tanto mucho más elegante de en dónde estamos parados. Creo que el texto fundacional de Tocqueville, no el texto fundacional de Baudrillard, pero sí hay un extraordinario libro de Baudrillard que habla acerca de América. Todos nosotros entendemos que la mayoría de los occidentales, cuando hablan de América, están hablando de los Estados Unidos, no están hablando de todo el continente americano. Pero bueno, salvo esa pequeña aclaración que a muchos en algún momento de nuestra vida nos ofende, Baudrillard lo que hace es arropar con mucha rectitud, repito, con mucha elegancia, pues más allá de, ahora sí que nietzscheanamente, más allá del bien y del mal, ¿en dónde estamos parados? ¿No? Y cómo se entiende, cómo se come aquello. Y en la misma categoría, permítanme, y así está en la introducción de la Era del Vacío, en la misma categoría me gustaría proponerles a Lipovetsky. Los tres, Tocqueville, Baudrillard, Lipovetsky, creo que tienen muchas cosas en común, pero para mí la más importante a destacar en este momento es cómo
Ellos tienen una postura de análisis sin etiquetas, como dije hace un momento, moralinas, sin etiquetas de, híjole, qué fregado está esto, no, pues nos va a llevar la tostada por esto. Son más, yo diría, visores, son más espectadores de un entorno. A mí me ha tocado ver, inclusive en aquella ocasión cuando vino Lipovetsky la última vez, cómo de repente había ataques a su pensamiento en el sentido, es que tú lo que estás diciendo es que esto es bueno, ¿no? O que esto está mal. Y él inmediatamente como que ponía una cara de sorpresa al decir, oye, espérame, o sea, estoy describiendo algo que estoy viendo alrededor. Vamos a hacer primero la descripción. Al rato tendremos mucho tiempo para hacer un análisis de valor, pero primero lo que tenemos que hacer, cualquier ejercicio intelectual honesto, es tratar de poner las cosas con cierta distancia y decir, a ver, esto es lo que tenemos enfrente de nosotros. Algunos nos puede gustar, algunos no nos puede gustar, pero eso es lo que tenemos enfrente de nosotros. Y repito, creo que Lipovetsky tiene una buena compañía. Si estoy haciendo una recomendación a todos ustedes, es que pues a lo mejor sería muy padre, ¿no?, tomar la reflexión de la democracia moderna de Tocqueville, seguirse por el encantador texto de Baudrillard sobre América y terminar con la era del vacío de Lipovetsky, y yo creo que puede ser un recorrido muy fresco, un recorrido muy sabroso que nos puede abrir la mirada ante todas las cosas que somos, tanto las maravillosas como las no tan maravillosas. Iba a usar otro término, pero todavía es muy temprano. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Recordémoslo, lo voy a repasar rápido, pero estamos viviendo una época que se dice una época moderna, pero también se dice una época moderna en crisis. La época moderna, que no me voy a pelear con nadie, tendrá diferentes nacimientos, tendrá diferentes momentos, dependiendo si estamos en la filosofía, si estamos en la ciencia, en la política, en la economía, en los valores sociales, en fin, tal vez es propio decir hablar siempre en plural. Cuando hablamos de la modernidad, siempre estamos hablando de las modernidades. Pero bueno, en pocas palabras, todos estaremos de acuerdo en una gran y ligera definición. La modernidad que nos imbuye de ciertos valores de progreso, de mejora de la calidad de vida, de democracia, del impacto, de ver los resultados del impacto de la tecnología en la sociedad. En fin, nos podemos ir rubro por rubro, ¿no? Y ver cómo, pues sí, estamos alrededor de una construcción que nos ha llevado varios siglos, buena o mala, pero nos ha llevado varios siglos, y que, otra vez, no me quiero pelear en las fechas, ¿no? Si arrancamos de Descartes, si arrancamos de Copérnico, si arrancamos de Cristóbal Colón, si arrancamos de Lutero, si arrancamos de la Ilustración francesa, de la enciclopedia, de la Revolución Industrial, ahí ya hablamos de 400 siglos de arranques de la modernidad. También voy a ser muy cuidadoso y no decir, pues es que es a partir de 1945, o es a partir de 1968, es a partir de la década de los 70, o eres en el reaganismo del conservador de los 80, lo que sea. En cualquier momento, en los últimos 70 años, hay un levantamiento, ¿no? Hay de repente una duda, un cuestionamiento. Sí, un cuestionamiento sobre la eudemonía de la democracia, de la eudemonía de la modernidad. En realidad, todo eso nos va a hacer felices, nos va a hacer personas más realizadas. Sí, estamos seguros. Los países que más han alcanzado estas prosperidades modernas son más felices que aquellos que viven todavía en condiciones tribales. ¿Será? O a lo mejor esas aspiraciones modernas están provocando resultados no sospechados o no, pues sí, no planeados.
y es en algún momento, a mediados, fines del siglo XX, en donde nacen generaciones cuestionando seriamente si esos valores de la modernidad en realidad son sostenidos. Yo creo que aquí nuevamente nos podemos pelear y podemos hacer un pleito rico, ¿no? De qué ha fracasado de la modernidad y qué no ha fracasado. Pero lo que yo creo que independientemente de la postura personal que tengamos, todos, espero, podamos asumir un entorno muy cuestionador del proyecto de la modernidad, ¿no? Venido de la literatura, venido de la arquitectura, por supuesto de la filosofía, de la sociología, no se diga, en fin, nos vamos ante las diferentes, bueno, hasta en la manera de hacer ciencia, ¿no? En las metodologías científicas que han aparecido en las últimas décadas, hay un anuncio detrás de estas metodologías diciendo que, ¿no?, de que esta visión cartesiana de repente no nos ayuda a explicar un fenómeno complejo como es el del ser humano y su relación con el mundo. Entonces, sí, ojalá que me acompañen en esta idea. La modernidad se colapsa. Y yo creo que lo que está a bien debatir, reflexionar, cuestionarnos, es hacia dónde se dirige este colapso, hacia dónde va este colapso. Y permítanme proponerles 4 grandes escenarios surgidos de la oscuridad de mi mente enferma. Primero, el declive de la modernidad puede significar que la modernidad desaparezca y aparezca algo totalmente diferente, totalmente nuevo, totalmente que es como y ha pasado en la historia de la humanidad, un gran cataclismo físico, pero también puede ser un gran cataclismo ideológico. Borra el pasado y aparece algo totalmente nuevo y distinto y alejado de su pasado reciente. Repito, ha pasado en la historia de la humanidad y a lo mejor estamos ante ese panorama inmediato. Este colapso lo que va a hacer es, a final de cuentas, como estas fuerzas oscuras del espacio, ¿no? Estos agujeros negros que jalan, que chupan todos los valores de la modernidad y de repente ¡buc!, ¿no?, desaparecen y lo que aparece es algo nuevo y totalmente original. Algunos le llaman a eso posmodernidad, pero hay otros que le llaman posmodernidad a algo muy diferente. Y vamos a la segunda idea. Modernidad puede significar desaparecer, pero modernidad también puede significar regresar. Hay muchas posturas ideológicas actuales, posmodernas, que en realidad lo que anuncian es el regreso a la premodernidad. Es decir, hay movimientos en ese sentido muy conservadores, ¿no?, que dicen, a ver, este proyecto moderno no sirvió. Si no sirvió, vámonos para atrás, ¿no? Vámonos a antes de este invento mal hecho, mal construido, mal entendido. Y repito, hay estas fuerzas conservadoras. No me gusta utilizar el término, pero ahorita no se me ocurre otra, porque a veces lo conservador implica algo negativo y desde mi punto de vista no, y no tiene por qué. Pero bueno, otra vez, hay un fracaso de la modernidad, pues vámonos a como antes, a lo mejor pues está mejor. Y hay posturas conservadoras muy claras a nivel ideológico, pero también piensen, hay actitudes por parte del hombre común y corriente de la calle diciendo que el automóvil es el más grande fracaso de la modernidad y hay que desaparecer todo eso y volver a los caballos, ¿no? En ese sentido, esto también, ¿no? Estos movimientos verdes muy verdes, verdes oscuros, ¿no?, o verdes muy fuertes, pues también son pasitos o pasotes hacia atrás. Vamos a vivir, ¿no?, un entorno totalmente rural, negando avances de tecnología. Vamos, hay muchas cosas ahí de las que podemos hablar. Tercero, me voy a ir un poco más rápido. La modernidad puede significar desaparecer, puede significar regresar, o puede significar, ok, a ver, la modernidad ya cumplió con su ciclo, ahora
vamos a hacer una evolución, vamos a hacer un paso hacia adelante. No negando la modernidad, sino viendo a la modernidad como un medio para alcanzar algo más, una evolución natural. Oye, pues la modernidad estuvo refregada. No, no estuvo tan fregada. Tiene sus cosas positivas, tiene cosas muy buenas y lo que hay que hacer es rescatarlas, limpiar las cosas que están mal y hacer una propuesta que haga a la humanidad avanzar, material, pero también espiritualmente. Y por último, otra manera de entender la posmodernidad es, no es desaparecerla, no es regresar a antes de ella, no es hacerla evolucionar, es la modernidad. Sí está bien, lo que pasa es que no la habíamos entendido, hay que regresar a ella. ¿A qué? A la modernidad. No la aplicamos bien. Su fracaso fue porque no captamos bien, no entendimos bien. Mejor, a ver, vamos otra vez. Vamos a darle la segunda vuelta, ¿no? Ya evitando errores que no son del proyecto moderno. El proyecto moderno está bien. Hubo un error en la aplicación. Ahora, vamos a tomar el proceso nuevamente y vamos a... A esto también se le llama posmodernidad. Y si algunos de ustedes empiezan a preguntarse, y perdonen por la larga introducción, pero si tenemos, creo yo, esto muy claro, ya la entrada a Lipovetsky creo que es ya es una entrada muy, muy tersa, creo que es una entrada ya muy, no sencilla diría yo, pero sí, tomando en cuenta estos elementos, creo que es mucho más atinado la lectura y la visión que podemos tener de la obra de Lipovetsky. Y segunda parte de esta primera parte, ya hablamos de la modernidad, de las crisis de la modernidad y cómo estas crisis se convierten en planteamientos posmodernos. Ahora, valdría la pena decir también que Lipovetsky, en este análisis que está haciendo de nuestros tiempos, no está solo. También creo que estaríamos cometiendo un enorme error si pensamos que Lipovetsky es una flama, ¿no? Una luz en medio de la oscuridad, ¿no? Aportándonos. Digo, para mí es una luz, pero hay varias luces, no es la única luz. Y Lipovetsky tiene desde mi punto de vista, una compañía interesante. No los voy a mencionar a todos, nada más voy a mencionar a 2 o 3 de ellos. Compañías que a lo mejor a algunos de ustedes les puede de repente como saltar. Y a lo mejor de una vez me curo ¿en qué? En salud, ¿no? Y la razón por la que estoy mencionando a estos en la compañía y no a otros es porque desde diferentes perspectivas ideológicas, fíjense, no es una compañía ideológica, es una compañía en la denuncia o en el anunciamiento sobre los valores que se están construyendo el día de hoy. Y esto puede venir desde la derecha más derecha hasta la izquierda más izquierda. Y en ese sentido los podemos conjugar junto con Lipovetsky. Por ejemplo, hablemos rápidamente de Samuel Huntington, el famoso profesor de Nueva Inglaterra, que hace varios años, allá en aquellas épocas en las que Lipovetsky también estaba aportando luces, repito, a este entorno, Huntington escribía su famoso artículo The Clash of Civilizations, y si se fijaron ustedes en la pantalla, puse la S entrecomillado, porque por primera vez alguien, inclusive un pensamiento, yo no sé si de ultraderecha, pero sí un pensamiento que está muy en el espectro de la derecha, está hablando de civilización, no está hablando de la civilización, está hablando de las civilizaciones. Y si habla de las civilizaciones es porque el espectro se abrió, de que hay varias posibilidades, inclusive para alguien que un pensamiento monolítico, no acepta la diversidad, pues de alguna manera ya la está aceptando. En la famosa frase entre mucha Guerra Fría era una guerra entre dos proyectos modernos, no ante un proyecto moderno y un proyecto no moderno. En cambio, repito, en los últimos 30 años estamos viviendo algo único en donde no es el proyecto civilizatorio occidental o los proyectos civilizatorios occidentales entre ellos haciendo choque. No, es el proyecto civilizatorio moderno frente a otras
pues sí, frente a otros proyectos que no forzosamente se entienden dentro del marco de la modernidad. Y creo que quien mejor describe este ambiente plural, documenta, expone un libro que en su momento es muy interesante, como que fue una flama muy fuerte, pero que se opacó muy rápido. A lo mejor es una lectura que ustedes tienen presente. Si no la tienen presente, se la recomiendo mucho. Vayan hacia ella y se van a encontrar una lectura fascinante, inclusive para nuestros tiempos. Jihad versus Macworld. ¿Cómo está la confrontación entre los proyectos globalizadores y frente a los proyectos regionalistas o tribalistas, como les llama Barber? ¿No? Cómo, y cómo son, vamos, no pueden existir las dos. Y lo que estamos viviendo a decir de Barber el día de hoy, pues son esas dos luchas, ¿no? Entre el proyecto globalizador y los proyectos regionalistas, ¿no? Yihadistas, ¿no? Que tratan de ser una esfera, ¿no? Que no reciba empaño, que no reciba conflicto del mundo exterior. Si no han leído el documento, yo creo que vale mucho la pena darle una buena revisada. Y por último, y otra vez, hablando de espectros ideológicos muy diferentes, o de puntos de partida ideológicos muy diferentes, está, por supuesto, un autor mucho más de moda, mucho más reciente, a pesar de que es el más viejito de ellos. Recuerden que Bauman no tiene una repercusión mundial hasta hace poco tiempo. Bauman, yo no sé, espero que siga viva, no lo quiero matar, yo creo que, no sé si siga activo, pero al menos pues debe andar en sus 90 y tantos años, ¿será? 92, 93, algo así, y a todos nos conmovió, ¿no? Leer sus famosos tiempos líquidos, en donde, y ahorita ya empezamos a hablar propiamente de Lipovetsky, perdonen esta larga introducción, no creo que se pueda entender bien la repercusión tan fuerte de Bauman en nuestros tiempos si no hubiera existido un Lipovetsky unos años antes que le hubiera como puesto como dado una entrada, ¿no? A un mundo fascinante que básicamente lo que nos dice es que sí, que estamos viviendo tiempos líquidos, que estamos viviendo tiempos viscosos, en donde lo sólido, a decir de la famosa cita de Marshall Berman, que a su vez surge del texto de Marx, ¿no? Falta una solidez, no existe una solidez, no existe un lugar del cual sujetarnos, ¿no? De manera fuerte, ¿no? De manera vertical, ¿no? Al contrario, en este momento estamos viviendo los tiempos en donde pues todo lo que agarras de repente, ¿no? Se hace líquida, ¿no? Y se convierte en otra cosa. Ya después vienen las locuras de Bauman de todo es líquido, ¿no? Pero creo que la idea original de la noción de las relaciones líquidas, de la relación del hombre-hombre, hombre-tiempo, hombre-sociedad, creo que esa es la gran idea, y repito, poco se entendería su impacto si no es que Lipovetsky le prepara un poco el camino, y no estoy diciendo, ojo, que la función de Lipovetsky fue esa, simplemente estoy diciendo que yo creo que cuando se lee en su contexto a Lipovetsky y luego se lee en su contexto a Bauman, pues sí se ve una especie de cambio de estafeta, ¿no? Muy interesante, repito, para describir los tiempos que estamos viviendo. Ahora sí, después de esa larguísima introducción, vámonos rápidamente a las ideas principales de Lipovetsky. Por supuesto, en unos días le voy a decir a Lipo que me eché en una hora su pensamiento y pues se va a enojar mucho, ¿no? Porque va a decir cómo las barbaridades que habrá dicho este hombre para que en 60 minutos lo que yo he cultivado a lo largo de más de 30 años. Pero pues ni modo, así es esto, y él ya tendrá el tiempo para corregir todas las mensadas que yo diga en los siguientes minutos. Principalmente voy a hablar, insisto, de la era del vacío, pero estaré coqueteando con otros textos. Ya será Inés. Yo tengo la fortuna de ser el primero, pero Inés tiene la
la enorme ventaja de cerrar. Entonces, ella también podrá corregir muchas de las cosas que yo diga de manera torpe o de manera limitada. Sobre todo con, híjole, no sé si decirlo de esta manera, pero tenemos un Lipovetsky que en los últimos años ha agregado temas muy interesantes, ¿no? Y eso el jueves Inés nos va a empapar de ese nuevo lipo. No sé si decirlo de esa manera, y otra vez a lo mejor es algo que a él no le agradará mucho. Yo me identifico con el primer Lipovetsky y quiero en unos minutos compartir con ustedes estas reflexiones. Primero, obviamente al hablar de la era del vacío, pues empecemos una buena metodología describiendo qué estamos entendiendo por vacío. Y lo que estamos entendiendo por vacío es, venimos en un proceso de cambios en donde de los valores del individuo moderno estamos pasando hacia los valores del hombre social, del hombre colectivo. No hemos dejado lo primero. No hemos llegado a lo segundo, estamos en medio, y en ese en medio es donde está la gelatina, es donde está la viscosidad, en no haber dejado totalmente un proyecto, el proyecto original de la modernidad, el yo cogito, ¿no? el individuo cartesiano, y hemos evolucionado hacia una idea más compenetrada del hombre plus hombre más hombre, el hombre social, pero nos agarraron en medio, ¿no? Ni en una ni en otra. Y el vacío es ese, el vacío es no poder estar identificándose con un proyecto en su totalidad, pero tampoco con el otro, porque no hemos llegado al otro. Entonces nos quedamos en el sándwich, en medio del sándwich, en una rebanada que Lipovetsky le llama a él, estamos en un, a ver, déjenme decirlo de manera correcta y no decirlo de manera equivocada. Este proceso de ir de lo individual a lo colectivo es lo que Lipovetsky llama el proceso de personalización. Y quiero hacer un paréntesis aquí muy importante, porque seguramente algunos de ustedes, o a lo mejor es algo que me pasó a mí y como buen pater les quiero, los quiero prevenir, ¿no?, del error. Fíjense que el concepto de persona hoy en día que construimos muchos de nosotros tiene un origen muy distinto, o tiene una influencia muy distinta a las palabras de Lipovetsky. Les recomiendo leer con mucha calma este concepto. Yo sé que hay toda una filosofía, por ejemplo, cristiana, Emmanuel Mounier, todos estos pensadores franceses muy importantes que a mediados del siglo XX pues van a inclusive a desarrollar esta teoría que se le va a llamar el personalismo, en donde la persona es como, es la aspiración máxima del desarrollo del individuo. No es el sentido de Lipovetsky. Por favor, no cometen el error que yo cometí. Si lo están leyendo en ese sentido, de repente va a llegar un momento en que les haga crisis la definición. No. El proceso de personalización, repito, es ese proceso en donde de un esquema de hombre moderno estamos pasando al otro esquema del hombre moderno. Pero, por alguna razón, nos atoramos en medio. Y no podemos, nos estamos atorados en la cueva y no avanzamos ni hacia adelante, ya no podemos salir, tampoco podemos, y nos atoramos, ¿no? Estamos atorados en medio, no nos podemos mover y llevamos varias décadas, en las palabras de Lipovetsky, queriendo zafarnos y dar el paso y no podemos. Hay un momento muy importante que es el proceso que pasa de la década de los 60 a la década de los 80, que es este struggle, ¿no? Este forcejeo para tratar de llegar a un nuevo planteamiento moderno que nos desgasta muchísimo. En ese proceso, recuerden, pues el lema sesentero, ¿no?
viva la revolución. Ya sé que algunos están todavía en ese, estacionados ahí, pero es una cosa que, perdón, estoy haciendo una broma aquí, no debía haberla hecho. Perdón, Alfredo, estoy bromeando. Recuerden la época sesentera, ¿no? Del amor y paz, de la revolución, de que todas las sociedades podemos lograr la democracia, podemos hacer que la democracia se universalice, ¿no? Esta es una aspiración legítima de los años 60, 70, que ya en los 80, como nos cansamos, pues ya le empezamos a dudar, ¿no? Y empezamos a ver si realmente el proyecto democrático de la modernidad es un proyecto para todos. Pero tenemos fácil unos 20 años para luchar por esta idea, por luchar por el hecho de que la ideología, la idea es más importante que el individuo, inclusive que la vida del individuo. Recordemos el extraordinario, y digo extraordinario además para ubicarlo en la fecha, antes de que suceda, Albert Camus en El hombre rebelde ya lo está anunciando, ya está en plena inicio de la Guerra Fría, en plena época de las ideologías, le está mentando la madre a Sartre y está diciendo no va a llegar un momento, pronto, dice Camus, en donde la ideología no puede ser una justificación para matar al que está enfrente de mí. No puede hacerlo. Ahí tenemos la Segunda Guerra Mundial, ahí está Siberia, ahí están todos estos proyectos que son proyectos modernizadores, pero con ciertos errores. Uno de 6 millones de judíos, el otro de 10 millones de rusos. Son errorcitos, pero el sistema sí funciona. Y Sartre lo justifica y Camus se da una empelotada porque dice, no, y estamos hablando de 1951, 1952, los descubrimientos de los campos de concentración del Gulag, ¿no? Todo este terror del inicio de la Guerra Fría en donde todo el mundo se queda, bueno, pero a lo mejor no es tan malo como, y esta postura de justificar, Camus la encuentra totalmente despreciable. Bueno, década de los 50, década de los 60, década de los 70, todavía con Vietnam estamos ahí luchando, no, sí se puede y tenemos que, y ya cuando llega la década de los 80, como que uno dice, híjole, y esta es la década con la que empieza analizando Lipovetsky, ¿no? Esta década en donde arrancamos los 80 con una especie de, pues, de cansancio por un lado, híjole, parece que esto no va a salir, pero también de cierta ironía y hasta diría cierto cinismo. Y por ironía estoy entendiendo algo positivo y por cinismo no estoy entendiendo algo positivo. Pero es el aire que empezamos a respirar, ¿no? Es un aire ya de, híjole, parece que no se va a poder, parece que no vamos a poder construir este ideal moderno. Y Lipovetsky empieza a describir estas características de los años 80. Todos estos cambios, dice Lipovetsky, estos movimientos, esta transición, repito, este proceso de personalización, va a destacar algunos valores y va a reducir la importancia de otros valores. Por ejemplo, las elecciones privadas van a empezar a ser bien vistas. ¿Por qué? Pues es que si no alcanzo el bien colectivo, pues ya ¿para qué? ¿No? Mejor me quedo con las elecciones privadas, individuales, que puedo controlar, ¿no? Que puedo expander, pues sí, que puedo manejar, y no las grandes aspiraciones colectivas que no están en el aire y es difícil que las pueda lograr. Recuerden, la década de los 80 es una década de mucho descrédito, ¿no? de cansancio, ¿no? Y otra vez de ironías y también de cinismo. No a la austeridad. ¿Y por qué no a la austeridad? Pues porque si soy yo si el beneficio de las elecciones soy yo, pues yo no me quiero ver austero, yo no quiero ser pichicatero, ¿no? Yo no quiero no me quiero poner límites, ¿no? Quiero tratar de abarcar lo más posible los beneficios al individuo a través de mis elecciones. Sí a la comprensión, sí a las elecciones privadas, sí a la comprensión. Obviamente, si el foco se vuelve hacia el individuo,
que no puede alcanzar este bien colectivo, pues entonces, recuerden, y hoy en día los psicólogos del día de hoy, ¿no? Los psicólogos que tratan estos fenómenos de cómo se comporta el cerebro, recuerden que siempre somos mucho más benévolos cuando nos miramos hacia nosotros mismos que cuando miramos al otro. Entonces, esta falta de, ¿no?, equilibrio hace que cuando lo importante sea el individuo por encima de la colectividad, pues entonces los procesos de comprensión sean mucho más grandes, ¿no?, abarquen mucho más. Es que entiéndanme, ¿no? La década de los 80 comienza con, es que tienen que entenderme. No entender, entenderme, ¿de acuerdo? Y por último, pues un no a la represión. Obviamente, si el individuo, ¿no?, va a ser aquí mi único territorio de control, pues no me repriman, no déjenme ser, no voy a afectar a alguien. Y ahorita más adelante vamos a hablar de esta dimensión moral, ¿no? Si yo no afecto a nadie, dejen de fregarme, ¿no? Dejen de juzgarme, déjenme decir que no estoy haciendo, basta con que no me meta con los demás. Y en esta dimensión, en esta evolución, pues por supuesto, el otro no importa tanto, con que no me meta con él, ya, yo soy libre de hacer prácticamente lo que se me pega la gana. Entonces, sí a las elecciones privadas, sí a los deseos, ¿no? Se vale poner al deseo ¿por encima de qué? Pues casi de todo, ¿no? O sea, si es algo que yo deseo y por lo tanto el cumplimiento de ese deseo me va a traer un estímulo positivo, pues otra vez, lo único que me limita es no friegues a tu compañero, pero si tú te lo puedes producir en tu entorno, adelante, no hay ningún problema. Dicho en una sola lámina, la res pública, el cuerpo público, ¿no?, es un cuerpo que se extiende, y la res privada es algo que se contiene, pero que también se hace mucho menos poroso. Vean el efecto tan interesante. La res pública abarca muchísimo, se extiende. ¿Por qué? Porque el individuo se comprime. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que el individuo se vuelve más débil? No. Cuando una masa se comprime, ¿qué le pasa? Se hace más densa. Al hacerse más densa, se hace más dura, se hace más rígido. Oye, pero ya perdió el espacio. Pues sí lo perdió, pero se vuelve una masa mucho más compacta, una masa mucho más dura. Entonces, y otra vez, vale la pena hacer esta reflexión. Ahí nada más se la suelto. Ahorita a lo mejor en la zona de preguntas podemos comentar un poco más sobre el asunto, pero la extensión de la red pública por sí misma no tiene por qué ser buena. Puede ser bastante nefasta, porque lo único que está haciendo es abarcar espacios que el individuo dejó de abarcar. ¿Por qué? Porque se redujo, porque se compactó, porque su nivel de seguridad se hizo más pequeño. ¿Me explico? De hecho, la extensión de la red pública puede ser explicado por un fenómeno físico, ¿no? Ante un vacío, pues algo se expande. Al expandirse, se vuelve más porosa. Y los individuos, repito, se vuelven mucho más compactos. Lipovetsky critica a aquellos que sostienen que lo que estamos viviendo es una época en donde los valores carecen de sustancia, ahora sí que carecen de valor. No, dice Lipovetsky, no nos vayamos con la finta. Que haya cambiado nuestro marco axiológico no quiere decir que no exista. Y me voy a ir al ejemplo más sencillo, y también Lipovetsky va mucho a este ejemplo, que es la confrontación entre la nueva generación y la vieja generación, ¿no? Es el padre, es el abuelo, es la autoridad que le dice al joven, es que no tienes valores, ¿no? Es que ya no hay nada importante hoy, ya no hay nada valioso hoy. Cuando lo que está pasando es que hay otra cosa valiosa.
a lo mejor no identificado con la generación anterior. Y por muy contradictorio que parezca este término, Lipovetsky habla del narcisismo colectivo. Estamos viviendo la época del narcisismo colectivo, que en sí mismo a mí me parece uno de los conceptos más sugerentes. Vivimos un narcisismo colectivo. ¿Qué significa esto? Lo que significa no es que no haya valores. Claro que hay valores. Ahora, esos valores están sujetos a una lectura, la lectura del individuo. Entonces, ¿ese individuo nada más se ve a sí mismo? No. Es peor. No, esto ya fue agregado mío. No, no es peor. El que un individuo... Son dos fenómenos diferentes. Una cosa es que yo solo me vea a mí mismo, y otra cosa es, por verme a mí mismo, mi referencia hacia lo otro soy yo. No es lo mismo. Repito, una cosa es decir, soy narciso en el sentido de que no, soy incapaz de ver lo que está alrededor mío. Eso es una persona narcisista. Lo único que puedo ver es el reflejo del agua de mí mismo y no soy capaz de ver nada de lo que está alrededor. En cambio, como está describiendo Lipovetsky en estos tiempos, es a través de mí veo lo que está alrededor. Extiendo mi narciso a lo que es común en mí. No estamos viviendo, dice Lipovetsky, fíjense, no estamos viviendo una crisis. Perdonen, empiezo. Estamos viviendo una crisis de los grandes valores que amalgaman. La democracia, ahí hay una crisis. El capital, ahí hay una crisis. El lujo, ahí hay una crisis. En donde no hay crisis es en las pequeñas agrupaciones colectivas. No seré yo cristiano, pero tengo una comunidad de Boy Scouts que nos gusta hacer el bien. Eso, dice Lipovetsky, eso no está en crisis. La identificación con los que son parecidos a mí es una estructura muy sólida de nuestros tiempos, donde pasan muchas cosas. En donde no pasan cosas es en los grandes proyectos. Donde pasan muchas cosas es en los pequeños. Y esos pequeños colectivos es lo que Lipovetsky denomina el narcisismo colectivo. Es decir, los que son parecidos a mí, ahora sí, 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. Ese es el narcisismo colectivo. Ahora, ¿cuántos son todos mis compañeros? Pues no es la humanidad. Yo no me siento solidario con la humanidad. Yo me siento solidario con los que empáticamente tengo alrededor mío, que no pueden ser más de un puñado de 100 o de 1000 o de no sé cuántos, pero vamos, en comparación a las dimensiones de millones o de billones, pues son grupos muy selectos. Y otra vez, repito, no vivimos una crisis por nuestra falta de atención al otro. Vivimos una crisis de estas ideas que nos aglomeran a todos. Ahí sí. Y estamos viviendo una época en donde las correlaciones de grupos están por encima. Es interesante y a lo mejor esto, Inés va a tocar un poco más adelante esto. Acuérdense, ¿cuál es la gran diferencia entre un gran país y una gran corporación? ¿Cuál es la diferencia entre los Estados Unidos como país y Apple? ¿No? El proyecto civilizatorio de los Estados Unidos es una idea muy compleja, es una idea y además que rompe y que trasciende fronteras. ¿Apple qué es? Apple son 3 ideas. Y esas 3 ideas le pegan un chorro. No, son 3 ideas. ¿Me explico? Es algo mucho más simple, mucho más directo, mucho más... Oye, pero es que el mundo Apple o el mundo Coca-Cola es muchísimo más grande. Sí y no, porque por lo mismo los Estados Unidos no desaparecen en 10 años. E IBM sí, o Microsoft, o el sistema operativo, no sé qué, esos desaparecen de un año para el otro. Sony desapareció y apareció Apple. ¿Por qué? Porque ahí las relaciones son más simples.
Pueden abarcar muchos, son pocos los ejemplos. La mayoría de las veces abarcan pocos. Y son lazos firmes, pero que tienen una repercusión muy limitada. Al menos en comparación a los grandes proyectos civilizatorios. Paso a la siguiente lámina, que desde mi punto de vista es no sé si sea la lámina más importante, al menos es de la que más me gusta hablar, pero voy a tratar de irme rápido. Lipovetsky habla del tránsito de la sociedad moderna a la sociedad posmoderna, y por favor, no quiero confundirlos. Sí, Lipovetsky después va a incluir el término hipermoderno, ahorita aquí todavía no, entonces por eso no estoy hablando de él. Ahorita hablamos, y yo creo que Inés va a hablar mucho más de eso, ahorita rápidamente voy a definir lo que es lo posmoderno para después nada más anunciarles lo que es lo hipermoderno. Pero bueno, estamos pasando, y esta es una de las frases más exquisitas, creo que el pensamiento de Lipovetsky, estamos pasando de la era de la producción a la era del consumo, es decir, de la seducción. ¿Cuál es la diferencia entre mi padre y mis hijos? La gran diferencia es que mi padre estaba para producir y mis hijos están para consumir. Su marco referencial del mundo es el consumo. Estoy hablando de mis hijos en términos genéricos, pero también estoy hablando de mis hijos. Seguramente también estaré hablando de sus hijos. No es mala onda mis hijos. Su marco de referencia es ese. Sí, pues es el mundo que están viviendo. Otra vez, pasamos de la era de la producción a la era de la seducción. Del sustento de la realidad al encanto de la imagen. Y aquí me gustaría estacionarme 2 minutos. ¿Qué es lo importante? ¿Que uno haga deporte o que uno parezca que haga deporte? Que parezca, claro. Lo importante es la imagen. Oye, qué tronado está ese cuate. ¿Es forzosamente el equivalente a la cantidad de ejercicio que hace? No forzosamente. En algunos casos se dará, en otros no es necesario. Hay caminos cortos. Y hay caminos cortos para todo esto. Todos estos ámbitos tan importantes de la vida social del día de hoy, el lenguaje, la política, el sexo, los medios de comunicación, la medicina. ¿Qué es lo más importante? ¿Estar sano o parecer sano? Pues parecerlo. Mira, si por adentro traes un relajo, pues ya tú y tu psiquiatra, o tú y tu psicoanalista, o tú y tu psicólogo, pues será su cueva, ¿no? Pero lo importante es parecer cool, ¿no? Estar hacia afuera, pareciendo lo más encajado posible. Y podemos nosotros, la informática, recuerden, de la informática, ese es un ejemplo que a mí me parece de los más claros. Recuerden, hemos pasado en 40 años de las cajas horripilantes, ¿no? Cajas negras horripilantes, que son unas máquinas de escribir, ¿no? Un poco más refinadas, a objetos seductores, ¿no? Táctiles, ¿no? Que agrandamos, que achicamos, que, ¿no? La reacción ante las tablets no fue déjame ver, fue déjame tocar, ¿no? Hay una experiencia no solo voyerista, también hay una experiencia, ¿no? A ver, déjame sujetar, ¿no? Antes yo hubiera querido tocar estas máquinas horribles negras que eran cajas de fusibles. No había esa dimensión. ¿Cómo cambió? ¿Cómo cambió? Y al principio sigue siendo exactamente el mismo. Pero son máquinas eróticas, son máquinas distintas, son máquinas que quieres tocar. En la psique, en la música, en el deporte. Repito, en todas estas esferas tan importantes de la sociedad, una cosa es el proyecto moderno que dice, es que mente sana en cuerpo sano, de acuerdo al principio, ¿no?, de Juvenal. En la política debemos aspirar a que todos los hombres, bla, 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 bla. Este discurso moderno se transforma en un discurso posmoderno en donde todo el mundo sabe que el político está diciendo cosas que queremos escuchar, no cosas que son. Todos vamos a tener mañana trabajo y por eso votamos por él. Y por eso votamos por él. Digo, no se vale decir al que está enfrente que es un imbécil cuando uno no carga con su parte de responsabilidad. O sea, yo también me la creo. Pues si no, no estaría enfrente de mí. Si no, no le hubiera dado el voto. Entonces,
en todos los aspectos de los medios de comunicación. Es maravilloso. Lee durante una hora, ¿no? Pareciendo que no lees, ¿no? Que es el noticiero televisivo. Haz parecer que lo sabes. Oye, pero si lo está leyendo, no, pero que no importa. Ahora estas pantallitas transparentes, ¿han visto? ¿Cómo yo he estado teniendo una aquí, no? Y entonces yo estoy aquí elaborando mi discurso y lo que estoy leyendo sin que nadie se dé cuenta que estoy leyendo. El lenguaje. Hoy en día, ese texto de Eduardo Galeano es maravilloso. Hoy en día no hay ladrones. Nadie es ladrón. Hoy en día hay cleptómanos, ¿no? Así muy nice, ¿no? Son cleptómanos. No hay muertos en las guerras, ¿no? ¿Cómo es la expresión? Daños colaterales. Hay daños colaterales. ¡Qué bonito! Revestimos de manera seductora a nuestros ámbitos de interacción social. Todos. No, ayúdenme aquí, no nos resistamos. Estamos todos jugando esto de una u otra manera. Narciso. Perdonen. Regreso rápidamente, perdonen. Nada más, enfoco otra vez esta lámina para irme para hablar de los nombres que están abajo y que también es una idea muy importante de Lipovetsky. ¿Cómo ha evolucionado la modernidad? La modernidad empezó siendo Prometeo, es decir, robo el poder de los dioses para dárselo a los hombres. Es el arranque, es el inicio de la modernidad, la divinización del hombre, el proceso hegeliano, ¿no? De hacer al hombre Dios, ¿no? Ponerlo como el fin de la historia, el propósito de la historia. Prometeo es la primera figura emblemática de la modernidad, pero es la primera, porque luego aparece Fausto. ¿Quién es Fausto? Aquel que no únicamente se conforma con el poder, que es el que roba a Prometeo, sino con ese poder lo que hace es dominar el entorno. El poder no es poder en sí mismo, es poder para dominar al otro, para dominar el amor de una mujer. Hasta eso se puede dominar. Tercero, ya después de tanta choreada de Fausto, llega Sísifo a decir, ya, es un absurdo, no tiene ningún caso, este poder en realidad no me sirve para lo que creía que me servía, para conquistarlo todo. No, porque en la conquista yo me pierdo. Ya, me doy. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi castigo? Sí, mira, empuja la pelotita para arriba, va a caer, la vuelves a empujar, la vuelves a caer. Otra vez el texto de Camus, el mito de Sísifo, es muy revelador en este sentido, de cómo la condición del hombre moderno, pero ya no del primer hombre de Prometeo, ya no del segundo hombre de Fausto, sino el tercer hombre, el de Sísifo, el entreguerras, ¿no? Estamos estacionados en la primera parte del siglo XX. Es ese hombre que ya no da crédito, ¿no? Que dice, me doy. Por último, aparece Narciso. ¿Quién es Narciso? Pues Narciso es el Sísifo que dice, mira, mientras aviento la pelotita para arriba y para abajo, pues déjame recrearme en algo, ¿no? Y lo más consistente de esa recreación, pues es uno mismo. La única certeza que puedo tener está en esta dimensión, en la dimensión del individuo. Ese es, me parece, una idea eje central en el pensamiento de Lipovetsky. Ahora sí, voy con Narciso. ¿Narciso qué trae? Narciso trae muchas cosas muy interesantes. Trae un culto a las imágenes, ¿no? Trae las famosas ideologías terapéuticas. Nunca en la historia de la modernidad del hombre había tantas maneras de curarnos, ¿no? Tantas vías, no, tómale por aquí, tómale por acá, hazle así, hazle, no, mira, en 6 semanas, no, en esta estás un poquito más, pero vas a ver que está más chida, ¿no? Y no, pero vete por ahí. Tenemos un mercado de tratamientos para hacernos sentir bien con nosotros. El mercado es, qué centro comercial ni qué nada. El culto al consumo, por supuesto, que da estímulo al individuo
pues a lo mejor no al colectivo, pero al individuo es muy estimulante cambiar el teléfono, cambiar la computadora, cambiar la ropa. Nunca, nunca como hoy en día nos hacen falta las bodegas. Ya hasta existen bodegas sin casas, ¿no? Hay lo que no te cabe en la casa, ponlo en la bodega. Y ahí los gringos son, pero amos y señores, qué barbaridad. Casi hay más bodegas que casas allá, ¿no? Ahora, la idea, ¿cuál es? La idea de la posesión, no creo que sea tan simple. Yo creo que hay un estímulo anterior muy claro, que es el estímulo del consumo, independientemente de la acumulación. Hay gente hoy en día que puede no acumular, pero eso no significa que no consuma. Puede haber una tipología hoy en día de la gente que consume y que desecha. Consumo, desecho. No, ¿para qué acumulo? No, las generaciones más recientes son más ligeras en ese sentido, son más, no tienen que ir cargando con todo. Pero eso no quiere decir que sus niveles de consumo hayan bajado. Bueno, obviamente, como decía hace rato, las relaciones interhumanas se vuelven más ricas y también más complejas, lo que llama Lipovetsky las familias genéricas. El núcleo familiar se ha agrandado y se ha enriquecido, ¿no? A lo mejor en México esta idea nos parece poco novedosa porque la familia genérica en este país ya se había extendido hace mucho tiempo, ¿no? Era la abuelita y la tía y había todo un... Pero en el mundo eso no es muy sencillo y en otras partes del mundo a lo mejor nunca existieron esos lazos tan fuertes, ¿no? De familia primera, pero ahora hay estos conglomerados, ¿no? De los amigos, ¿no? De las parejas diversas, ¿no? Y hay toda una zoología, ¿no? Muy impresionante, ¿no? Diversa, por el cual construir nuestras relaciones cercanas. Por último, un tema de educación permisiva, que aquí podemos también, por nuestro ámbito natural, pues discutir padre, ¿no? Cómo la educación hoy en día está basada en el estímulo positivo, no en el estímulo negativo. A pesar de que la vida durante miles de años ha sido de estímulo negativo. O sea, hago mucho más por sobrevivir o por lo que no me coma el león que por crear mejores condiciones de vida. Soy mucho más efectivo cuidando mi vida que haciéndola mejor. Y sin embargo, la educación hoy en día está centrado sobre lo segundo, no sobre lo primero. A pesar de que lo primero es más eficiente y ahí está la historia de la humanidad. Bueno, me voy a ir ya, voy a tocar ya estos últimos conceptos ya de embarrada y si quieren abrir un espacio de unos cuantos minutos para ya cerrar nuestra sesión. Lipovetsky estudia el fenómeno de lo efímero, ¿no? Por lo mismo, el cambio, el tránsito, las relaciones, ¿no? Rápidas, instantáneas, ricas, muy intensas, pero muy rápidas. Adorno habló de ello, Habermas habló de ello, Guy Debord, ¿no? En su idea del espectáculo, tiene una reflexión muy interesante. Heidegger, cuando habla de la técnica, Lipovetsky no está solo. Al estudiar a lo efímero, ¿no? como un fenómeno central en las sociedades posmodernas. Y bueno, sí toca el tema también Lipovetsky, el tema de la publicidad, y ya sé que esta definición puede entenderse con una carga negativa, pero Lipovetsky, a pesar de que lo dice en estas palabras, la publicidad es el reino de la libertad humana en su grado más bajo. Si uno continúa leyendo, uno se da cuenta que su intención no es denigrar, pero sí es exponer, ¿no? De repente todo el espectrum, ¿no? De las relaciones sociales, incluyendo el de las apariencias, el de la estética superficial, el de la estética del maquillaje.
habla del dismorfismo, habla de la androginia, de estos fenómenos. Y, ojo, no estamos hablando del 2013, estamos hablando de 1983, en donde ya aparecen claras tendencias que nos hacen pensar que estamos viviendo en relaciones humanas distintas. Punto. Para bien o para mal, relaciones distintas. Si la imagen esta de la androginia es muy actual, es una modelo muy famosa, ¿cómo se llama? ¿Alguien se lo sabe? Pues que es hombre, pero todos sus rasgos son muy, muy femeninos y es una modelo o es un modelo, o como sea, que ha utilizado muchas compañías de estas cosméticas. Es un fenómeno muy, muy interesante. Podemos platicar un poquito más con Lipo de esto. El consumo del lujo. Nunca, y escuchen bien lo que voy a decir, y estoy haciendo eco de las palabras de Lipovetsky. Nunca en la historia de la humanidad tantas personas consumen lujo como el día de hoy. Y por lujo no forzosamente nos referimos al excusado de oro de un ex policía mexicano, no, o era presidente o lo que fuera. No me refiero a ese tipo me refiero a que los objetos que normalmente entran en el estatus de lujosos, de repente empiezan a formar parte del hábitat cotidiano de los seres humanos. Y ya ni siquiera nos damos cuenta. Digo, el teléfono celular, ahí está el clarísimo ejemplo. No hay un ejercicio democrático y horizontal tan efectivo en los últimos años que el teléfono celular. Hay más personas en el mundo con teléfonos que con agua potable, que con servicios sanitarios, siendo que hace 20 años que era el teléfono celular, lo tenía Sabludovsky en su carro, ¿no? O sea, no, es un fenómeno impresionante el que hoy en día estamos viviendo y que ya por la costumbre, ¿no? Por la masificación, ya ni nos hace ruido, ni los tomamos en cuenta. Pero vuelvo a repetir, llevamos décadas cepillándonos los dientes. Llevamos toda nuestra existencia necesitando de agua potable. Y hoy en día hay más personas con servicios celulares que con servicios de lo demás. Entonces nos estamos refiriendo a ese tipo de lujo. A un lujo, y nada más déjenme aclarar, si quieren, rápidamente, nada más la primera oración de esta lámina. Sí, dice Lipovetsky, hay una feminización del lujo. ¿A qué nos referimos? Hasta hace algunos años, recuerden que los centros comerciales, por ejemplo, pues como que iba uno a la tienda departamental en donde 2,5 pisos eran de la mujer, ¿no? Y medio piso eran del hombre y niños, ¿no? Y hoy en día de repente empieza ahí a eso se refiere Lipovetsky, ¿no? A un movimiento, ¿no? En donde de repente todos consumimos a la manera femenina. Y no me malentiendan lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que sea condición de la fémina esto, estoy diciendo que simplemente la vida moderna lo ha puesto esas categorías, ¿no? Y en ese sentido, repito, hay una feminización del lujo. Lujo en diferentes niveles, un lujo democrático, masificado, plastificado, con sus ritos, con sus maneras, con sus formas sociales. Y por último, ¿y la ética? ¿En dónde queda? Hay espacio, y esta es mi última idea, hay espacio para una ética en una cosmovisión como la que acabo de presentar, por supuesto. Y yo creo que aquí es donde ya en la siguiente ocasión con Inés y cuando tengamos al Lipo entre nosotros, yo creo que va a ser un terreno en el que estemos constantemente incursionando. Déjenme ponérselos en esta pantalla. Hay una moral religiosa tradicional en donde el yo universal está fundado en Dios. Y en los tiempos modernos ese Dios evoluciona por
el concepto del deber, ¿no? La ética kantiana. Ya no necesito a Dios, ¿no? Sino es un deber humano, es una solidaridad humana la que me lleva a comportarme de una o de otra manera. Y Lipovetsky anuncia la aparición de un tercer tipo de ética, que es lo que él llama la segunda ética secular. La primera es la del deber y la siguiente es la del postdeber. ¿A qué se debe este postdeber? Pues para sorpresa de muchos de ustedes, y ya aquí introducimos el término de hipermodernidad, el hijo de la hipermodernidad, a diferencia del hijo posmoderno, es un hijo muy comprometido, es un hijo muy neurótico, es un hijo muy... Esto tiene que salir eficiente, efectivo, repito, neuras, controlador, donde tenemos que hacer que las cosas sucedan y además sucedan bien. Necesitamos componer los problemas del mundo en la siguiente generación, porque si no lo hacemos, el mundo se va a ir a la fregada. Ya no hay margen para el error, ya no hay imagen para la pifia, ya de repente de la posmodernidad desencantada pasamos a una hipermodernidad eficiente, en donde tenemos que ponernos a trabajar, tenemos que ser, repito, mucho más eficientes, efectivos en nuestros procesos sociales, tenemos que incorporar valores sacrificiales, en donde tenemos que incorporar para todos los seres humanos el concepto del bienestar, el concepto de las minorías. Ya no es la democracia para todos, son los micromundos sociales para cada uno de los grupos, en donde van a convivir de muchas maneras distintas los seres humanos. Y sigue habiendo obviamente valores humanistas como la solidaridad, como las finalidades profanas, o sea, lo que no se refiere a la otra vida, sino a esta vida, a la vida que tenemos de manera inmediata. De la modernidad, y con esto ya termino, de la modernidad pasamos a la posmodernidad, de la razón de la modernidad pasamos al placer de la posmodernidad y terminamos en la responsabilidad de la hipermodernidad. Ahí está un resumen de nuestro hipernarciso, que son los tiempos que estamos viviendo. Muy competitivo, liberal, fluido, responsable, eficaz, adaptable, organizado, exitoso. Ahorita en el TEC nos interesa mucho este tema de los millennials, ¿no? De este tema de esta generación que de repente trae ciertos valores que otra vez a lo mejor no están fundados en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros apreciamos como lo más bondadoso, lo más aspiracional del ser humano, pero que a final de cuentas como generación a ellos les queda muy claro que si no son, repito, muy eficientes en su proceso civilizatorio en el que ellos están construyendo, pues no hay margen de error, ¿no? Una pifia al día de hoy pues va a representar el sacrificio de un continente o una crisis ecológica de repercusiones impensables. Entonces, por supuesto que tienen que ser muy responsables, por supuesto que van a ser ultra neuróticos, por supuesto que van a ser la generación más preparada, más racional, con más conocimientos que cualquier otra. Pues sí, lo tienen que ser, porque repito, su margen de error es muy, muy, muy limitado. Ay Dios, ya nos quedan 3 minutos, híjole, me dejaron hablar mucho. ¿Hay alguna pregunta rápida, una reflexión rápida de las personas que me acompañan? Adelante, por favor, nada más prende el micrófono y para que todos te escuchen. Ahí está. Esta idea de el consumo que no decimos de acumulación empata con las nuevas ideas o cómo se reinterpreta el budismo en cuanto a hay desapego a los objetos pero sí consumen. Un Buda hipermoderno. Esta es una pregunta para Lipovetsky, no es una pregunta para mí. Sí hay, no sé cómo empatar las dos ideas, no sabría
contestar, sí. Por un lado, entiendo esta puesta en moda, ¿no? Del desapego, porque también hay mucha incertidumbre, ¿no? O sea, no me apego a algo porque mañana quién sabe si esté. Y quién sabe si el origen de esto sea la realidad hipermoderna o el despliegue de una sabiduría ancestral, ¿no? Venida de Oriente. ¿Y en dónde está la línea que separa las dos? No me queda muy claro, ¿eh? A mí personalmente no me queda muy claro. Me atrevería a decir que la explicación de la mayoría de estos fenómenos no viene de la sabiduría ancestral. Porque la verdad es que el budismo, los occidentales nos lo hemos tomado muy light, ¿no? Muy... Desde que arrancó, todo este rollo de la meditación trascendental, pues era esa la versión light de, ¿no? Y entonces a lo mejor sí se asociaría mucho más al entorno hipermoderno que estamos viviendo. Mira, güey, como el día de mañana no sabes, pues mejor ahorita aprovéchalo y mañana ya enfócate a otra cosa, ¿no? Y luego a otra, y luego a otra, y luego a otra. Ay, qué budista eres. No, qué práctico soy, ¿no? Desapégate porque no hay consistencia.